Muy bien, damos la bienvenida en esta mañana al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sean honrados por siempre, por los siglos de los siglos, porque poderoso es Dios para socorrernos, para ayudarnos, y qué mejor que podamos darle la bienvenida al que lo merece, y no al hombre, ni al mundo, ni las tradiciones del mundo, ni al vino de Babilonia, ni las mentiras, ni el engaño, ni a Satanás, que es el encargado que honremos a los hombres, a los niños, a los animales, a la naturaleza, más que a Dios. Porque él sabe que si desvía la vista suya de honrar a Dios, de creerle usted a su incredulidad y empieza a adorar el sol, la luna, las cosas, pues él sabe que lo están adorando a él. Y de ahí pues los capacita él en empresa, le da plata, pero lo va llevando a que abandone todos los deberes diarios, los deberes de bañarse 3, 4 veces en el día, de bañar su boquita antes de desayunar, después de desayunar, son 6 veces para que no se le caigan dientes. Lo induce a comer dulces, galletas, aceites, salsas, químicos, hormonas, bacterias, todo tipo de cosas que él mismo ha inventado a través de las empresas. Para aquellos que son incrédulos, aquellos que quedaron ciegos por Satanás. Eso lo dice 2 Corintios 4. El Dios de este mundo encegueció el entendimiento de los incrédulos. ¿Dónde entra Satanás? Cuando usted deja de creerle a un escrito, está su palabra con fidelidad, fiel a Dios, y empieza a creer a fábulas o a cosas que dijeron, a cuentos, tradiciones de papá, mamá, tío, abuelo, pastores, amigos, iglesias. Y entonces se guía por esas tradiciones que todo el mundo hace, costumbres que todo el mundo hace y no son malas. Ejemplo, la costumbre de tener animales en la casa. Es una costumbre, es mala, pero como es una costumbre, casi todo mundo lo hace, teniendo animales en la casa, darle besitos, abrazarlos, tomarse fotos, besarle la boca, el hocico lleno de bacterias, pero todos estos indolentes ciegos que le hacen casos ciegos porque creyeron a este miserable Satanás y los tiene besando a los animales con todo tipo de bacterias que con el hocico huelen popó, el rabo de los animalitos, comen lo que sea, lamben lo que sea, pasan por donde sea, no se pueden bañar estos animalitos, tienen miles de bacterias, y aún así Satanás les hace creer que está bien porque es naturaleza de Dios y no importa hacerle aseo, no importa que se orine, no importa que toque lavarle los orines, no importa que toque traerle comidita, no importa que toque ponerle vestiditos, no importa que toque tenerlos bien en la casa y que ensucien, que habiten y dormir con ellos. Esto solamente le hace caso a un incrédulo, pero un hijo de Dios que esté no ciego, obedeciendo todas las normas de Dios, lo que Dios dice, sea puro como José, manso como Moisés, temperante como Daniel, no hace estas locuras. Pero solo los que están ciegos son los que Satanás les pone a ponerse en aretes, tatuajes, a hacer gracias, a montarse en una moto y soltarse de la moto, andar en la moto sueltos, locuras, tirarse de un puente, tirarse de un 5.º piso, ahorcarse, matar, odiar, utilizar todo tipo de modas, utilizar todo tipo de zapatos, utilizar todo tipo de créditos. Toda oportunidad que Satanás les ofrece, solo estos ciegos son los que hacen caso. Todo tipo de música, género de música que Satanás pone en cantantes, diferentes cantantes, dioses de este mundo, Satanás le hace creer a la gente y entonces la gente pone todos esos géneros en su casa. Les recuerda el pasado, las violaciones, les recuerda el maltrato de papá, de mamá, el tío, le recuerda el nono, el pastor. Entonces trae todos estos tipos de género de música que le recuerda cuando fue raspador de coca, cuando fue vendedor de marihuana, bazuco, cigarrillos, cerveza, cuando fue jíbaro, cuando mató, cuando estuvo en la guerrilla, en los paracos. Entonces todos estos tipos de géneros
le recuerda sus cumpleaños, cuando niño, cuando murió su mamá, su tío, donde le recuerda, porque todos estos géneros lo que hace es recordarle a la persona y martirizarla. Al esclavo, al ciego lo martiriza, y entonces por eso él piensa que es parte de su vida tener que escuchar estos géneros y no sabe hacia dónde lo lleva. Eso hace Satanás con los ciegos, con los que no quieren nada con Dios, sino que dice que aman a Dios, pero en su corazón solo está Satanás. Por eso hay rabia, ira, contiendas, decepciones, pleitos, sectarismo, conflictos, robos, destrucción y muerte. Muerte para él mismo, muerte para sus vecinos, muerte para el mundo, muerte, ¿sí?, en las cosas que le toque, donde le toque pelear, manifestaciones, tirar bombas, hacer bombas, ser un ingeniero químico para diseñar cosas que destruyan al cuerpo humano. Eso solamente lo hace un ciego, volverse ingeniero químico, volverse ingeniero industrial para hacer cosas que destruyen a su prójimo para él poder coger millones engañando, pero Satanás le pone a otros mejores que él para que también lo engañen con lo que producen. Así que esas personas ciegas no creen en Cristo Jesús. Lo que Cristo diga, las ofertas de Dios de buscar su reino y su justicia y las otras cosas vendrán por añadidura, no las cree. No cree en el plan de Dios, no cree en el plan natural de Dios, no cree en lo que Dios dejó vegetal. Génesis 1:29, el alimento que Dios dejó para el pueblo de Dios, maná del cielo, pan de ángeles, ese no cree. La verdura, la fruta, no cree. Pero lo que le presenta Satanás a través de la empresa, las propagandas, la televisión, a través de todos esos ídolos que tiene Satanás, cantantes, futbolistas, hombres orgullosos en la pasarela de modas, como se ponen la moda, zapatos y lucen, reinas, reyes, presidentes, políticos, pastores, papá, mamá, tío, costumbres de ellos. Eso lo adquiere el ciego. Y cuando a ese ciego le llega la luz, entonces tiene dos opciones. Acepta la luz y sumisamente le dice: Señor, ayúdeme. Qué pena, pecaba contra ti porque no sabía que esto era malo, me estaba alimentando miel, me estaba vistiendo mal, tenía un carácter pésimo y pensaba que era bueno como defensa hacia los que me hacían el daño. Perdóneme, ayúdeme, porque de verdad monté empresas donde solo le hago daño a mi prójimo. Guíame, ayúdeme y dame fuerza, Señor, apartarme de todo esto que yo amo del mundo, las modas, las vanidades, el espíritu del fariseísmo, que yo odio a la gente sin tener ningún motivo. Y es que no hay motivo para odiar a nadie, no hay motivo por ningún lado, ni porque me hagan daño, me peguen, me maltraten, me roben, me hagan daño, no hay motivo de odiar a nadie, porque el odio de Satanás no podemos tenerlo ni por A ni por B, no hay justificación por ningún lado. El amor de Dios es amor, y el amor es un principio, no cambia, es incambiable. No se puede negociar con plata, ni con bienes, ni con nada. No tiene negocio. El principio de Dios es amor. Así que si tengo odio en mi vida, en mi carácter, tengo mal carácter, soy mentiroso, adúltero, fornicario, practico la hechicería, la brujería, el engaño, he participado de matar personas, he hecho planes para matar gente, para robar, secuestrar, hacerle daño a X, a Y personas de mi familia, tengo rencor, rabia contra aquel que me hizo daño, pues es un espíritu que no es de Dios, es satánico. Y Juan 10:10 dice que Satanás solo tiene 3 principios. Es padre de la mentira, según Juan 4:48. Padre de la mentira. No hay sino mentira, engaño, odio, envidia, celos, contiendas, peleas. Todos esos problemas que usted ve, contiendas, peleas, naciones con naciones, reinos con reinos, manifestación, gritería, todo eso es de él. Las enfermedades es de él. Cualquier persona que esté enferma, que esté tomando pastilla, que esté yendo a un médico,
pensando que el médico lo va a curar, lo va a sanar, lo va a ayudar, y está enfermo, tomando pastillas, lo han operado, le han hecho operaciones, ha estado en hospitalizaciones, en la UCI. Eso solo es un principio de Satanás, de rebeldía, de violar las leyes de salud y las leyes de los 10 mandamientos. Nadie tenemos que estar enfermo, nadie tenemos que estar sin paz, intranquilos, no dormimos tranquilos. No, la paz solo se consigue al lado de Jesús, cuando yo tengo el amor de Dios. Y al tener el amor de Dios, pues yo amo a Dios y le obedezco las leyes de la salud y las leyes de los 10 mandamientos. No los quebranto, porque el que me manda a quebrantarlos es Satanás. Satanás los quebrantó en el cielo, y Satanás fue echado del cielo siendo un ángel que protegía la ley de Dios, pero quiso ser más que Dios. Siendo creado, quería ser el Dios de dioses, y fue echado del cielo. El Señor le permitió cierto tiempo, y también permitió la prueba en los ángeles, a ver quién se venía con este pícaro. Y muchos se vinieron, la tercera parte del cielo se vinieron. Así que imagínense aquí en el mundo cómo vemos a la gente tomando, bebiendo, celebrando cumpleaños en ruina, de gota a gota, enfermos por lado y lado, algunos con mangueras, algunos sin pie, otros sin manos, sin ojos, ciegos, vueltos nada, sirviéndole a este miserable a través de todo lo que Él les ofrece, y los tiene llenos de miedo y temor, y rechazando la luz de Dios la luz de Dios que nos da para salvarnos y evitarnos. Y aún en medio de toda esa enfermedad, de haber perdido el cuerpo, ya vuelto nada, destrozado, el Señor nos da la oportunidad para llevarnos al cielo. Si nos arrepentimos de corazón, aceptamos el perdón, aceptamos su justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Quién es la justicia? Pues es Cristo. Aceptar a Cristo en el corazón, y Cristo nos llama para hacernos idóneos para estar en el reino de los cielos. Nos da su justicia imputada porque hemos aceptado la justicia, y al aceptar la justicia, aceptado el perdón, corto con el pecado, y el Señor me va perfeccionando en el camino, en la escuela de la aflicción. Muchas aflicciones vienen para el justo, muchas, pero esas aflicciones son necesarias, no son injustas, son necesarias, porque es la única manera como yo puedo entender el camino de la redención, el camino de la salvación. Cómo puedo entender cómo llevar la cruz de Cristo, y cómo puedo amar a mi prójimo, cómo me puedo ser obediente a través de las aflicciones y las tentaciones. Puedo saber quién soy yo, y puedo entender mi naturaleza y dónde está escondido Satanás, y de esa manera aprendo la obediencia, aprendo a ser perfecto, para poder tener un amor perfecto. Y en el amor perfecto no hay temor, quiere decir, no hay miedo. Ya no nos dejamos amedrentar por Satanás, por sus ángeles malos, por la gente, por el político, por el guerrillero, por el hombre malo, por el que mata, el que tiene amedrentado allá a la prensa, a la televisión, y tiene amedrentado a todo el mundo, que es el asesino, el que llega a matar, lo mata, y con libertad lo hace, y nadie puede hacer nada, y aún los gobiernos no pueden ni siquiera hacer nada. No son capaces de atraparlo, y los tienen con miedo, con temor. Tienen con temor a una ciudad, a un pueblo, sumidos allí con miedo, la gente con miedo que si llega X o Y tipo a la casa, o tal grupo al barrio, o a la vereda, entonces nos toca postrarnos y adorarlo porque Él nos mata. Venga, eso solamente piensa es un ciego sí, porque está atrapado por Satanás. Entonces Satanás, todo ruido que hace, como león rugiente, lo ahuyenta, lo asusta. Pero a un hijo de Dios no, porque aunque buje, sabemos que hay otro más poderoso que él, que buja más, que es el león de la tribu de Judá. Cristo el vencedor lo derrotó
todo. Aquel hace es bulla, aquel lo que hace es meter miedo. Y en el miedo hace que la gente tome cerveza, escuche música, baile y diga que está contento, está feliz, pero feliz de que destruirse, porque lo que le está echando a su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es para destruirse. Y eso es lo que le hace dar más miedo, lo incapacita más, lo debilita más y lo lleva a tomar pastillas. Y al tomar pastillas lo mantiene ahí de por vida, y los mismos médicos le dicen, esto es de por vida, esto no se lo puede quitar, esto es imposible. Y entonces la gente vive con los medicamentos de por vida, hipnotizado, hechizado por Satanás, creyendo que es de por vida. Y claro, es de por vida porque la persona de por vida está violando los principios, está violando la reforma pro salud, está abriéndole las puertas a la enfermedad a través de la desobediencia, de violar las leyes de la salud y violar la ley de los 10 mandamientos, de no dejar de entrar el carácter de Jesús en su vida, en su corazón. No está Jesús, no está el Espíritu de Dios, está el Espíritu de Satanás. No hay sino destrucción, no hay sino guerra, odio, envidia, contiendas, injusticia. Todo lo que hace estas personas le agrada las injusticias. Todo negocio que hace, no haya cómo robar a su prójimo, porque así dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino a robar, a destruir y a matar. En eso se aplica en la vida de un ser humano que vive violando las leyes de la salud y las leyes de los 10 mandamientos. No es sino injusto, ladrón y derrochador, gasta la plata en lo que no es pan, en diversiones, en fiesta, ataca al justo, persigue al justo, en las iglesias, en todas partes, lo ataca, lo hace a un lado, porque de eso vive, de injusticia. Eso hace una persona que no tiene a Cristo en el corazón. Ser injusto por todos los lados, se pone lo que el diablo le ponga, lo pone a trabajar, lo pone a tener 3, 4 trabajos, no lo deja dormir. Algunos los tienen esclavos al trabajo, en las fiestas, celebraciones, trayéndole de comer a la esposa, a los hijos, y todo lo que lo destruye, trayéndole gaseosa, Coca-Cola, Pepsi, cigarrillos, marihuana, bazuco. Y el que no fuma bazuco le trae gordo, le trae carne, hormonas a través del queso, a través de los huevos, con todo poco hormonas, todo poco de formol en la leche, le trae helados, celebrándole cumpleaños, destruyendo a su esposa, destruyéndose él, robándole los nutrientes a su esposa de lo que trae, y matando a su esposa, matando a sus hijos, matándose él, y dañando el medio ambiente con la pólvora, con el cigarrillo, con la marihuana, con las empresas que tiene allá. Todo lo que quema, todo lo que echa al río, todo lo que le roba al río, todas las cuencas, en lo natural, en el campo, todo lo que siembra, metiéndole químicos, dañando la tierra, sacando frutos totalmente con químicos, pero es prestándole nutrientes a la tierra para sacar esos frutos grandes y mostrar que, miren, gracias al ingeniero agrónomo, gracias a la ciencia, es que hoy sacamos frutos muy buenos. Y entonces demostrando que lo natural no sirve y hablando de lo natural. Y lo poco que sacan, entonces lo distribuyen y las llegan a las otras empresas y le sacan todas las propiedades y presentan alimentos azolectos llenos de químicos, llenos de enfermedades, salsas, químicos, todo químico, y lo natural va quedando a un lado. Y revuelto lo químico con lo natural, nos hacen comer químicos y natural y nosotros felices, creyendo que no pasa nada, echarle químicos a lo natural. Ejemplo, el ajo con cebollita y cebolla y ajo y pimentón, le echamos a los frijoles, los ponemos a cocinar sin ningún químico y es muy delicioso. Entonces el Satanás hace que le eche carne, le eche pollo y fuera de eso le eche trifogón, le eche todo ese tipo de salsas. Entonces hace un almuerzo tan costoso que tenga que valer tanta plata, porque todos esos químicos es para alimentar a todos esos químicos que Satanás desarrolló en la parte química para poder convertir lo químico aparentando en lo natural. Ejemplo, las gaseosas son puros químicos. ¿Qué piña? Pero son puros químicos. Vive 100 es puro químico. Todo eso son químicos. La cerveza es químico, es la cebada, pero le echan un poco de químico, lo fermentan y entonces la persona dice, es que estoy tomando cebada, el vino. No, que es vino de uva. Le hacen un proceso y lo vuelven vino, lo fermentan
le echan otros químicos para preservarlo y le ponen allí las uvitas y el ser humano se toma ese químico por curiosidad y resulta destrozando, dañando su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Ejemplo, vemos a Lot que tomó jugo de uva fuerte pensando que no le iba a hacer daño porque era natural, pero ya estaban fermentados. Sus hijas planearon todo y lo emborracharon y se acostó con su hija mayor y con la menor sin darse cuenta. Él no lo hizo de aposta y quedó embarazada las dos muchachas. Y ver a este hombre después de que le pasara su ebriadez, ver que un nieto, ver sus hijas embarazadas, ver que ahora es papá, no, qué vergüenza, ¿cierto? Cómo el pecado nos avergüenza y cómo el pecado hoy tiene avergonzado a miles de papás, hijos en las drogas, hijas en la prostitución, papás que en medio de su borrachera se acostaron con sus propias hijas, o en medio de que el diablo le metió en la mente, dejaron embarazadas a sus hijas, viven con sus hijas, tienen hijos con sus hijas, se prostituyeron a sus hijas. Y entonces por tal razón rechazan el evangelio, y otros padres que fueron cristianos dejando a sus hijas embarazadas, haciendo cosas con sus hijas, morboseando a sus hijas, viendo a sus hijas, permitiéndoles que sus hijas se coloquen licra, todas cosas en la cual él mismo la morbosea. Todas esas cosas son de Satanás. Ese es el pecado. Por eso cuando usted y yo le permitimos al pecado todas estas cosas, por eso hay padres que resultan viviendo con sus hijas, tíos viviendo con sus hijas, con sus sobrinas, hermanos viviendo, hermanos entre hermanos viviendo, hombre con hombre o mujer con mujer, hombres viviendo con animales, casando con animales, niños homosexuales, por toda la alimentación que los papás le dieron a través de todos los químicos, le alteraron el sistema del cuerpo, la mente, y el niño ya todo lo ve normal, ser hombre o ser mujer, y entonces se puso senos, y una niña pues se puso un miembro de hombre, y un hombre poniéndose una vagina de mujer. Y viéndolo todo normal, todo a través de ¿qué? De la alimentación, de haber rompido las leyes de la salud, rompió las leyes morales de Dios, los 10 mandamientos, pues lo llevó a ser degenerado, ingrato, infiel, caprichoso, amador de lo malo y aborrecedor de lo bueno. Eso hace el pecado, eso hace de que usted y yo violemos las leyes de la salud, pues todo pecado entra. Adán y Eva, ¿qué hicieron? ¿Dónde pecaron? ¿Dónde pecó Adán y Eva? En la escasez, en la abundancia, porque Dios le dijo, todo esto comeré, todos estos árboles coma, menos de este. Pero vino el diablo y les propuso la idea que comiera ese que le faltaba, y le fue fácil, desobedecieron a Dios, y mira, Eva dijo que ahora sentía mejor deseo de su esposo, que ahora lo amaba más que cuando antes. Eso hace el pecado. Se le sentir a usted un deseo mejor por enamorar a su mamá, por ver a su mamá desnuda, por ver a su papá desnudo, por ver a su tío desnudo, por ver al vecino desnudo, por ver a la muchacha en licra, por verla en pantalón, verle sus partes axilares, verle sus senos. Le hace ver que es mejor que su esposa, a su sobrina, a su primo, a su tío. Eso hace la mala alimentación, desubica, vuelve loco la persona. Y por eso todo tipo de sueños que tenemos de noche, sueños malos, sueños que nos acostamos con la mamá, con el tío, con el vecino, con la vecina, que la vecina me quiere, y entonces Satanás nos hace ver, sentir deseos de la vecina, del amigo, de una cosa, y hay personas que se descontrolan totalmente y el diablo les maquina a través de la alimentación. Así que no necesitamos estar tomando cosas químicas para enloquecer nuestra mente. Eso la vuelve más loca, más rápido. La marihuana más loco, el cigarrillo. Pero el solo hecho de violar los principios de salud, de comer en exceso, de comer más, no ser temperante en todo es todo, en dormir, en lo que como, en lo que visto, en lo que hablo, en lo que pienso, todo es ser temperante en todo. Y para tener la temperancia, tenemos que tener la gracia de Cristo, sujetarnos a Cristo, y al sujetarnos a Él, obedecerle al Señor, pues Él nos da la fuerza, nos da su gracia, y nosotros nos toca hacer nuestra parte, y es, después de estar sujeto a Cristo, obedecerle en todo y tenerlo dentro de nuestro corazón y mente. Entonces tenemos que
resistir al diablo al decirle no, no cuando vengan las pruebas, dificultades, no ponernos dentro de los lugares de él, no ir a sitios que corresponden a Satanás, no estar dentro de un sitio donde hay música y música, no estar donde estemos viendo y codiciando las cosas que son dañinas porque nos atrapan. El Señor lo dijo que debemos de cuidar las 5 avenidas del alma. Las primeras 2 avenidas del alma, fuertes los ojos y el oído, porque por ahí donde habla Satanás y por los ojos nos muestra. Con esas cuidamos las otras, el olfato, cuidamos de no echarle cosas a nuestro cuerpo para destruirlo, no echarle, ser moderado, echarle lo que necesita, no echarle más ni echarle menos, un equilibrio, y eso solamente es con Dios. Es una ciencia aprender lo de Dios, porque estamos imbuidos de la ciencia del mal, de lo malo, lo que conocemos es todo lo malo. Por eso cuando llega lo bueno, lo rechazamos de seco. Odiamos a la persona que nos hable y nos diga que eso es malo, que eso hace daño, porque estamos llenos de oscuridad, de tinieblas, ciegos, porque le hemos creído, hemos sido inducidos por Satanás, aún en la educación, desde niño en las calles, desde niño en las familias, en las escuelas, en los colegios, universidades, donde nos enseñó fue Satanás, nos dio un título para ser ladrones, para ser injustos, para aprender a pelear, para no dejarnos morir de hambre, hacer manifestación, si me toca robar, robo, si me toca matar, mato, pero yo no me dejo morir yo ni mi familia, pero haciendo injusticia. Ese es el mundo que vivimos, por eso es que vemos tantas manifestaciones, vemos gente hablando, murmurando, diciendo yo no me voy a dejar morir de hambre, si me toca robar, robo, porque eso es lo que hemos aprendido de Satanás, y eso es lo que hace el Evangelio, sacarnos todas esas porquerías de nuestra vida. Si deseamos, si queremos, es voluntario. El Señor nos ofrece su Evangelio voluntario, a nadie obliga, porque su Evangelio es voluntario. Por eso cuando alguien obliga a otra persona, lo obliga, lo constriñe, trabaja de mente a mente, lo amenaza, lo asusta, ese no es plan de Dios, ese no es plan de Dios. Pero cuando uno a los hijos es impermisivo y no le estorbó, no le corrigió, no enderezó lo que tenía que enderezar, no preparó a los jóvenes para pelear en este mundo toda la corrupción que hay, y los dejamos en la calle, nosotros no los enseñamos, no los educamos, nosotros mismos no le dimos la educación cristiana de la Biblia, el espíritu de profecía, y se lo mandamos a los profesores, lo mandamos a la escuela, al FAMI, allá al pastor, a las iglesias, que nos lo educaran, y nosotros no hicimos el trabajo en nuestra vida. Pues ese niño no está capacitado para pelear con el mundo, sino aliarse con el mundo, con lo malo, y ser enemigo de la cruz. Por eso el cuidado que debemos de tener los papitos es eso, los hijos, las madres, las que tienen hijos, las que están embarazadas, lo que usted le eche comida, si no es natural y es salsa, fritos, harinas, gaseosas, todos esos químicos, hormonas, y usted trasnocha, lo que usted está viendo, lo que usted oye, sus miedos, sus temores, todo eso está siendo transmitido en el bebé, todo eso. Entonces no espere que el niño no le dé guerra, no espere que el niño no le guste la gaseosa, no le guste el pecado, no le guste las harinas, el pan blanco, lo malo. Y más encima los de crecen y se los dejamos a la nona, al nono, al tío, al abuelo, a todo el mundo, que lo abrace, que nos lo cuide todo el mundo, y fuera de eso los dejamos en la calle con amigos. No espere que su hijo sea un misionero, sea un misionero, una misionera, sea un Samuel, sea un José, sea un Moisés, sea un hombre de Dios. No espere que sea una reina Esther, no espere que sea una Débora, no espere que sea un Felipe, no espere que sea un misionero de Dios, porque es un misionero del enemigo, porque usted lo dejó, y fuera de eso ahí lo lleva a un FAMI, fuera de eso deja que lo críe su nono, lo críe su abuelo, con malos hábitos, malas costumbres, y no vela por él, y fuera de eso ahí lo lleva a un FAMI, a una guardería, a un colegio, a un prekinder, a una universidad, y fuera de eso se va para otro país. Pobre joven, es un egoísta, tiene los 3 pecados de moda: orgullo, egoísmo y avaricia. Es un orgulloso, entonces lo que hay en él es orgullo, y como es orgulloso,
no acepta la humildad, no acepta lo sencillo que Dios le da, no acepta la reforma por salud, no acepta la forma de vestir sencilla, no acepta un carácter humilde. Él se quiere defender. Si lo denuncia, él denuncia. Si le dan garrote, da el garrote. Si le dan plomo, él da plomo. Es ese muchacho agresivo, con toda esa alimentación que le dieron, lo enloquecieron y no anda sino loco en la calle haciendo daño, haciendo plata, construyendo edificios, prestando gota a gota, prestándonos bancos y haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces, para él no hay tiempo para buscar el reino de Dios, su justicia, sino para buscar plata, para el orgullo, para tomar, para las modas, para hacerle bulla a los vecinos, para quemar la plata en pólvora, quemar las mujeres, hacerle daño a los vecinos, hacerle envidia a la viuda, al huérfano, al pobre, mostrar que él sí tiene, cómo compra fincas, cómo tiene casas, cómo tiene edificios, cómo mire el orgullo, la pompa, cómo tiene empresas, tengo tantos carros, tengo tantos motorizados a mi favor, cómo tengo plata, presto plata, tengo de todo, tengo empresas, tengo aviones, tengo bodegas en abastos, tengo cosas, tengo créditos, me prestan, tengo concurso en la bolsa de valores, gano dólares, tengo empresas concursando en todas partes, participo en grupos al margen de la ley, tengo grupos, participo en grupos al margen de la ley, los patrocinios, así que tengo poder político, tengo poder económico, tengo de todo. Es un orgulloso. Ese orgulloso pues no acepta la humildad, no acepta buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por culpa de quién? De nosotros los papitos, porque no estorbamos a nuestros hijos, como le pasó a Elí. Era un hombre consagrado, un hombre que le enseñó la ley de Dios a sus hijos, le enseñó las cosas de Dios, lo llevaba, le enseñó el sacerdocio, pero no le estorbó al decirle: hijo, lo que está haciendo está mal, usted no puede subirse a la plataforma porque usted está pecando, está acostándose con las mujeres en el santuario, usted está pecando, está robando, usted es un ladrón. No cortó, no lo sacó, no lo corrigió, sino que lo dejó allí en el cargo. Entonces hay ese tipo de padres que es impermisivo y dejan al hijo hacer de todo para no estorbarlo, para no llevarle la contraria y que el hijo no se vaya a la casa o no se vaya a la iglesia, para mantenerlo en la iglesia ahí, pero pecando, no importa, pero pecando, en los clubes, pero el niño desobedeciendo, comiendo de todo y pecando contra Dios, dando mal testimonio. No estorba. Hay este tipo de padres en las iglesias, este tipo de pastores en las iglesias, impermisivos, son consagrados, pero pervierten el ministerio, patrocinando a la gente, al joven, permitiéndole que profanen el santuario de Dios. Elí permitía que en la casa de él y en el templo lo hicieran. Era un hombre consagrado, era un hombre fiel, enseñaba la ley de Dios, pero era impermisivo, y por ser impermisivo se perdió él, se perdieron sus hijos corruptos y se perdió más de 3,000 sacerdotes que, por no llevar a la contraria a Elí, que era un hombre consagrado, pensaba que él era como era un hombre de Dios y decía la ley de Dios, entonces no se interponían, pensaban que estaba bien dejar sus hijos que robaran, y se perdieron, 3,000 murieron. Está este tipo de personas, de padres, pero está el otro tipo de padres que es agresivo con sus hijos, déspota, con el espíritu del fariseísmo, atacan a sus hijos, los martirizan, los humillan, los tratan mal, los golpean, les pegan en la cara, les dan donde le caigan, hablan mal de ellos, tratan mal a sus hijos, le pegan en la cara delante de los vecinos, son groseros con sus hijos, son altaneros, son agresivos con sus hijos. Este es otro tipo de personas que esos hijos no van a querer nada de Dios porque ven un carácter muy tirano hacia ellos. Ese tipo de padres lo único que hacen es hacer daño. Y está entonces el otro tipo de personas que voluntariamente se van con el mundo, aman al mundo. Y ese tipo de hijos, como los hijos de Samuel. Samuel fue un hombre muy fiel dentro del sacerdocio tan corrompido. Samuel no se corrompió, Samuel no se aprovechó del sacerdocio corrompido para irse y cogerse cosas del sacerdocio, justificando que él sí las podía manejar y otros no. No, él estuvo en medio del sacerdocio corrompido, hijos de Elí corrompido, él no se acostó con mujeres, él no hizo las cosas incorrectas, él no cogió las mejores presas,
él hizo caso a todo lo que Dios dice, consagrado, oraba por los hijos de Elí, oraba por Elí, no hablaba mal de Elí y solamente le hablaba lo que Dios decía que debería hablarle, y amó a Elí, pero fue un muchacho correcto, recto, que Elí prefirió, lo enseñó en el sacerdocio y llegó a ser un hombre, llegó a ser un rey, tuvo los 3 cargos: Samuel, sacerdote, rey, sacerdote y rey, y juzgaba. 3 premios tuvo este hombre de Dios dentro del ministerio del Señor. Ofició de una manera maravillosa, Dios lo llamó, fue fiel, no se corrompió. Al cambio, muchos se salieron de Siloé por el mal testimonio de los hijos de Elí, porque le robaban las presas, cogían las presas, las mejores presas. El papá les decía, pero el papá no contravenía, quiere decir, no lo disciplinaba, no los bajó el cargo, no los ayudó, no dijo, venga, yo me equivoqué en esto. El hombre era muy consagrado, pero eso no era solamente lo que Dios le ha mandado. Hay mucha gente consagrada en las iglesias, pero no reconvienen con sus hijos, no los corrigen, no les dicen sus pecados, porque les dan mercado, porque les dan cosas, porque les dan ropa, porque les celebran cumpleaños, porque los hijos, porque no se vayan de la iglesia, porque no caigan a la droga, no caigan al vino, no caigan a más desgracias. Entonces prefieren mejor tenerlos en un club, prefieren tenerlos allá en su desobediencia, y que los niños sigan creciendo en ese orgullo, en ese egoísmo, en esa avaricia, y se dan un mal testimonio. Y entonces padres, pastores se van a perder por eso, madres se van a perder por eso, por ser impermisivas. Samuel, sus hijos los corrigió, los enseñó, pero sus hijos se volvieron ladrones y se perdieron, pero fue voluntariamente por ellos, mas no fue por mal testimonio del papá. Eso tiene que tenerlo claro usted. No fue por el testimonio del profeta mal, el de Elí. Sí, Elí era un hombre consagrado, vivía el evangelio, enseñaba la ley de Dios, era un hombre respetable, pero era impermisivo, permitía, le decía a sus hijos que estaba mal, pero les dejaba en el puesto, los dejó en el mismo, en el santuario, los dejó que oficiaran, los dejó que hicieran y deshacieran. ¿Qué tenía que hacer él en su consagración y entrega a Dios? Era él oraba a Dios, pedirle a Dios sabiduría, qué hacer con sus hijos y retirarlos del sacerdocio. Eso era lo que tenía que hacer, ese era el oficio de Elí, para ser completo entre su sacerdocio y no dejarlo corrompir. Y muchos se salieron del sacerdocio y se fueron de Siloé y empezaron a oficiar ellos solos y se apartaron de Dios por culpa de esta mala decisión de Elí, que aunque era consagrado, no estorbó a sus hijos. Nadie tenemos excusas de que porque veamos que estén mal, el pastor esté mal, sus hijos estén mal, los ancianos de iglesia estén mal, la iglesia esté mal, esté en apostasía, entonces salimos corriendo y entonces cogemos cada uno los diezmos y los distribuyo como yo quiero, hago como yo quiero, hago las cosas como yo deseo, hago la Santa Cena yo solo. No, señor, el sacerdocio es el correcto, el que lo está pervirtiendo es el pastor, sus hijos, su esposa, los ancianos de iglesia y los filigreses que han aceptado medio convertidos, bautizándolos por bautizarlos, para tener proselitos medio convertidos que los hacen doblemente hijos del demonio. Por eso estas personas no pueden manifestar el carácter de Dios y así dan cargos a las personas, los nombran diáconos, los ungen, diaconisas, ungen pastores medio convertidos, y entonces el sacerdocio está totalmente corrompido, pero Dios lo dejó ahí. Pero Cristo, cuando vino, se mantuvo puro, firme y fiel. Quiere decir, Cristo representó bien el sacerdocio, Samuel representó bien el sacerdocio, José representó bien el sacerdocio dentro de su vida con sus 10 hermanos corruptos. Cada persona que sea fiel al sacerdocio de Dios,
fiel al mandato de Dios, a la reforma pro salud, a sus leyes morales, sea fiel, se va a encontrar con estos tipos de personas medio convertidas que le van a hacer la vida imposible, cuadritos, con el fin de que usted desobedezca a Dios. Pero manténgase firme aunque se desplome los cielos. Daniel le tocó ir a pagar allá, condenado por adorar a Dios, pero no le interesó, en medio de unos leones, y allí fue a costa de su misma vida, cayó allí, así se los comieran, fue fiel a Dios. Los 3 hebreos lo mismo. Todos los que sean fieles a Dios en este mundo, el mundo los va a odiar por todos los lados y los medios convertidos, aquellos que participan en iglesias, pecando, adulterando, fornicando, todo le parece normal, votando, derrochando la plata, vistiendo como el mundo, comiendo como el mundo. No vaya a esperar que vaya a ser un amigo de Dios, un enemigo de Dios. Y los amigos de Dios tenemos que ir a Hebreos 5, 7 al 10 para que aprendamos a someternos a Dios, a pedirle fuerzas a Dios, a pedirle por ellos, a que Dios les ayude, a cómo tenerles paciencia, porque son insoportables, son totalmente insoportables. Hacen daños por todos los lados, roban, destruyen y matan. Quiere decir, un espíritu del maligno los atormenta día y noche, no los deja tranquilos, es como el mar agitado. No tienen paz ni de día ni de noche. Y ahí es donde el justo, pues, sufre. Y es ahí donde el justo, pues, lleva una luz a esas víctimas atrapadas por el enemigo, ciegos por el enemigo, que aunque estén en una iglesia participando, no tienen paz, tienen odio hacia todo el mundo. Se odian entre ellos mismos, pelean entre ellos mismos, y al justo mal lo odian, porque siente envidia del justo que tiene una paz, una tranquilidad, vive tranquilo, vive conforme con lo que Dios le da, no vive pensando cómo estrenar, no vive pensando en ropa, no vive pensando en comida, no vive pensando en plata, en bienes, en cosas. Él no vive pensando sino en el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas vendrán por añadidura. Tiene una paz que no la puede tener nadie. Tiene una salud que no la puede tener nadie. Tiene una paz que no la tiene nadie. Tiene un gozo que no la puede tener nadie. Entonces el mundo, Satanás los engaña que el gozo es beber, tomar, meter marihuana, bazuco, matarse el uno al otro, quitarle la mujer a su tío, a su mamá, a su tío, a su esposa, quitarle, casarse con otra, dejar la esposa por una sobrina. Todo eso es porque no tienen paz, no tienen tranquilidad, no sienten tranquilidad, no les alcanza la plata, tienen 2 edificios, quieren tener 3, y así es avariento, tienen millones y millones y no están contentos ni con la millonada. Los magnates no están contentos, todos esos que están construyendo y tienen plata no están contentos, porque Dios lo dijo, que la salud, la paz y el gozo y la alegría solo vienen por 2 cosas: por sujetarme a Cristo y resistir al diablo. Respetar las leyes de la salud, respetar las leyes morales de Dios. Es eso. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo. Si usted no ama a Dios, no ama a su prójimo, pues no va a tener paz, porque lo que va a buscar es hacerle daño a su prójimo, dañarle la salud, quitarle la mujer a su prójimo, violar a una niña, a un niño, hacerle daño a la naturaleza, maltratar la naturaleza, dañar los ríos, acabar con las arbolizaciones para vender para los vicios, para las modas, para hacer de que rico, de que cómo le va bien, pero dañando la naturaleza. Es solamente esa persona que solamente tiene ese espíritu de Satanás de dañar, destruir, se ve en todas partes. Así tenga el mejor título, la mejor diplomacia, así sea muy diplomático, es un destructor, es un ladrón y es un matarife. Directo e indirecto. Pablo mataba a los cristianos por celos religiosos, y él creía que lo estaba haciendo bien para defender a Cristo y defender la iglesia judía. Pero en medio de su celo, ese celo era un celo farisaico y era un celo de ceguera de Satanás, y entonces lo que hacía era matar a los discípulos, matar a la gente y matar al que se le estorbara. Al que no hiciera caso de lo que él decía, se lo llevaba, lo secuestraba. Eso hace, por eso todo grupo de margen de la ley en el campo,
en el campo, todos los grupos que se levantan en el campo, en las ciudades, a hacer bulla, a amedrentar a la gente, que nosotros lo ayudamos, que nosotros lo cuidamos, que nosotros le vamos a vigilar para que no le hagan daño, que nosotros vamos a correr a X, hay personas que somos más fuertes. Sí, cómo no. Ese que le está diciendo eso a usted, cuando usted le cree a él, usted hace parte de ser siervo de él. El día que usted no haga lo que él diga, le quita la vida. Se la quita. ¿Por qué se la quitó? Porque usted creyó, porque usted está suelto de Dios, porque usted no tiene la protección de Dios. Salmos 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dios no puede defender a los que no le teman. Dios defiende solo a los que le temen. Y entonces algunos se preguntan, entonces ¿por qué a mí me iba a ir mal y me fue bien y Dios me cuidó? Venga, el Señor hace en medio de su amor y su misericordia, con lazos de amor, permite ciertos eventos para que usted los vea, para que lo mire, alce sus ojos al cielo y pida su protección. El Señor se manifiesta de muchas formas. El Señor, como le permite al diablo que haga con usted lo que sea, solo que no le permite que lo extermine o lo mate de una vez, le quite la vida, hasta que usted conozca de Dios todo y ya usted voluntariamente decidió amar las tinieblas, lo malo, y rechazó lo bueno, pues Dios ya se lo entrega en manos de él. Pero no lo puede proteger de todo, porque no lo atacan por acá por brujería, lo atacan acá por una parte, sino por cuchillo, y no por robo, sino pidiéndole. Y entonces usted le piden muy sutilmente, y si no da, lo insultan. Y entonces usted, para que no lo insulten, entonces usted da. Y mucha gente le regala a la gente en las calles por miedo, por temor. Y mucha gente es atrevida. Buscan a todos estos que le están haciendo daño, los buscan como protectores. Acompáñeme, que el celador lo acompaña a la entrada, que el celador lo acompaña a tal parte, y le va contando todo al celador. Y el celador allí, que no está con Cristo, sino con el enemigo, pues va mencionando todo y va dando esos datos a alguien, y después resultó dándole datos a otros para que lo secuestren o lo roben, y resulta usted siendo robado y secuestrado. ¿Por qué? Porque usted no tiene protección de Dios por ningún lado. Pero el Señor dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Puede ser que vengan miles a su casa, a su finca, a destruirlo con palos, con armas, pero son más de los que están con nosotros que los que no están, porque los ángeles de Jehová, los ángeles piden protección. Un solo ángel puede matar 2,000, 5,000, 10,000, 1,000,000, un solo ángel. Así que miedo tienes tú, qué temor tienes, quién te ha metido miedo, quién te ha enseñado a tener miedo. Satanás, a través de las personas, a través del psicólogo, a través del médico, a través del brujo, el hechicero, a través de las cosas, de los bienes, del oro, de las cosas de la casa, del carro, de la moto, del trabajo. Todo eso, Satanás te ha metido miedo, y entonces le da miedo que de pronto se quede sin eso y prefiere mejor seguir solo, sin Cristo, porque creces, tiene carro, tiene de todo, y estando con Cristo, pues no tiene todo eso, porque usted ve que no es necesario, porque teniendo a Cristo, lo tiene todo. Dios tiene 1000 formas de cómo ayudar a sus hijos. Lea la Biblia, lea la ley al testimonio, para que se dé cuenta cómo Dios se manifiesta de muchas formas. Los cielos y la tierra, dice el Señor, que lo puso delante de nosotros como testigos. Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Cómo Dios obra, qué sostiene el pasto, qué sostiene las arborizaciones, qué sostiene la naturaleza, quiénes siembran. Los murciélagos, los pajaritos, los animalitos siembran, las vacas, las gallinas siembran. Son medios, mecanismos que Dios colocó para sembrarnos, ayudarnos en el desarrollo de la tierra. Pero lo que cogimos fue matar la vaca, matar la gallina para comérnosla, matar el murciélago, y estamos acabando con los pajaritos y los tenemos enjaulados. Pero ellos son los que hacen las polinizaciones, son los que siembran. Las abejas, sin las abejas no se pudiera polinizar. Gracias a las abejas
es que hoy tenemos frutos. Todo eso es trabajo de Dios, es trabajo especialmente de Dios, pero nosotros no nos damos cuenta porque andamos enredados con el pecado, creyendo que somos muchos y sabemos mucho porque estamos sin Dios. Somos tan sabios porque mire, colocamos música ranchera, vemos películas de terror, vemos allá mujeres desnudas, hombres desnudos, gays, hombres besando animales, allá haciendo relaciones sexuales con animales, con niñas, ancianas, con mamá, con papá, todas las películas que nos ponen, todos esos graciosos allá, cuentachistes, y graciosos nosotros que nos cuenten cuentachistes, y allí en medio de una cámara o en medio de un televisor, siendo instruido por este Satanás que nos está destruyendo y nos está haciendo quemar el tiempo de gracia, y no va a haber un segundo tiempo de gracia para nadie. El Señor está llamando a su pueblo: salid, pueblo mío, Babilonia. Dios no puede utilizar para el fuerte pregón, no puede utilizar a su pueblo que esté sumido, que esté violando la reforma pro salud. No lo puede utilizar. Debemos de ser puros como José, manso como Moisés, temperante como Daniel. Mientras usted no sea puro y no viva en una perfección en Cristo Jesús, viviendo en el camino de la perfección, de la santidad, en medio del sufrimiento, y esté cuestionando los sufrimientos, esté cuestionando lo que Dios le está dando para pulirlo a través de las tribulaciones, a través de la muerte de un hijo, la esposa, los papás, y usted no acepte, y usted esté cuestionando a Dios, y guarde aferrarse más, ayunar, orar, coge la música del mundo para despecharse, y coger todo tipo de vicio para justificar por qué el Señor me la quitó, por qué se la llevó, y a juzgar a Dios, mientras debería estar clamándole a Dios, dándole gracias y diciéndole: Señor, habla, Señor, porque su siervo escucha. Es porque usted ha abandonado la pureza, no ama la pureza, no es un hombre de fe, es un hombre inestable. Como no ama la pureza, pues le parece que todo es irregular, que todo le parece locura. Pues claro, es locura porque su mente está loca de todo lo que come, todo lo que ve, todo lo que el mundo le habla, eso sí lo cree, lo que le hablan los brujos, los hechiceros, los políticos, su papá, su tío, su abuelo, las tradiciones del mundo, las costumbres del mundo, las modas del mundo, el sentimiento del mundo y las vanidades del mundo. Pues eso lo tiene a usted loco. Por eso cuando le llega la verdad, la trata como loca, como loco los que le están hablando la verdad. Loco, nadie puede ser perfecto, nadie puede ser recto, nadie puede ser santo, es imposible ser perfecto. ¿Cómo que nadie? Job 1:1 dice, Dios preguntándole a Satanás: ¿ha visto a mi siervo Job? Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué le dice Satanás? Es que usted le ha dado bien y usted lo ha protegido, lo tiene con una buena familia, lo tiene bien protegido. Pero permita que le quite las riquezas, que le quite a sus hijos, que su esposa lo maldiga, quitarle su familia, que no vaya a visitarlo, sus amigos, permita que vayan pastores a acusarlo, a señalarlo, permita que se enferme para que lo acusen y lo señalen y diga que es porque está en pecado. A un hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios, permita, ábrame la puerta y yo entro. Y lo toco, a ver, le quito sus empleados, le mato a sus empleados, le mato a sus hijos, le quito la plata, a ver si no blasfema contra ti. Y el Señor, en medio de su amor y su misericordia, le abrió la puerta a Satanás y permitió esta aflicción, esta tribulación y esta tentación para el siervo de Dios, y lo volvió mero huesitos. Pero el siervo de Dios no cedió. Le trajo pastores que lo cuestionaran y el siervo de Dios no cedió. Su esposa dijo: todavía sigue siendo fiel a Dios, maldice a Dios y muere. Y le dice: mujer insensata, no hable así. 10 hijos, 3 hijos muertos, 3 hijas y 7 hijos muertos de una vez. Sus bienes, llegada calamidad tras calamidad, una tras una. Y este siervo le llegó la calamidad de la salud, rásquese. Satanás hizo que su familia se fuera, que no volviera, que la gente que él ayudaba se diera cuenta que Job estaba pecando a escondidas. Satanás hace todo esto, le mete cuento a la gente,
La gente que ve a un siervo de Dios que no le hace daño a ellos, no los martiriza para nada, les hace bien. Cuando los ve a un siervo de Dios sufriendo, pasando por pruebas, por dificultades, el mismo diablo toma a todos esos medio convertidos pastores, medio convertidos en iglesias y el mundo para cuestionar a los hijos de Dios, aún a su misma familia, a sus mismos hijos, aún a sus mismos compañeros, gente que recibió ayuda de ese siervo de Dios, viendo cómo era en su caminar, cómo hacía, aún pervierte esa mente y le hace creer. ¿Y por qué le creen a Satanás? Porque son ciegos. Los ciegos siempre creen a las cegueras de Satanás. Por eso Dios llama a su iglesia, la Odisea, a que despierte, porque en esa ceguera, en esa desnudez y en esa pobreza, Dios no la va a utilizar para dar el último mensaje del tercer ángel, culminar con el mensaje del tercer ángel y culminar con el fuerte pregón. No está preparada para soportar lo que le viene, como estaba Job preparado. Pero cuando le vino todas estas cuestiones, todas estas desgracias, ese siervo de Dios se mantuvo firme y fiel, sin tener rencor contra nadie, contra el pastor, contra la gente que no fue, contra sus papás, sus tíos, sus abuelos, los que lo cuestionaron, la iglesia, los hermanos, la gente que ayudó. Él las tenía en el corazón, oraba por ellos, nunca los abandonó en la oración. Y cuando los que lo cuestionaron, los pastores, lo cuestionaron, viéndolo cómo estaba vuelto los huesitos, rascándose, sufriendo, no tuvieron compasión de él. Dios los reprende y van y presentan una ofrenda. Y Dios le dice en Job 42, mi siervo, 9 y 10, le dice, vaya que mi siervo ore por ustedes, porque han pecado contra mi siervo. Ustedes han cuestionado a mi siervo, ha sido injusto, viéndolo cómo estaba, sufría, viéndolo cómo le ha pasado calamidades, viéndolo que ya no tenía esposa, ya no estaba solo, no tuvieron compasión de él, viéndolo cómo sufría, no tuvieron compasión. Vaya, él va a orar por ustedes. Y apenas ese siervo hace la oración, porque en su corazón no había rencor contra nadie, dice que se le fue levantado y volvió Dios y lo protegió, y el siervo de Dios le fue vuelta la salud, le fue vuelta su esposa, y le fue vuelto su esposa en el sentido de su incredulidad, y le fue vuelto sus hijos mejores, sus riquezas, su familia fueron, sus hermanos de la iglesia fueron, y qué pesar no les dio de no haberlo ayudado en el momento que ese siervo necesitaba, sino que lo cuestionaron, lo señalaron, y él aún así, en medio de su dolor, no blasfemó contra Dios, permaneció firme y fiel, aunque el diablo lo hizo ver como lo peor. Así hizo ver a Cristo en la cruz del Calvario como el malhechor, como el malo. Aún aunque habían visto cómo sanaba, cómo ayudaba, cómo fue una bendición, el pueblo de Israel se negó y se entregó a Barrabás. Suéltenos a Barrabás, porque lo único que querían era plata, dinero, para quemar la plata en vicios, en modas, deleitarse en comer de todo lo que querían. Los que eran veganos, comer de todo, y que derrochar y comer en exceso, no ser moderado, para estar enfermos y estar buscando medicamentos y después estar en una UCI y después que la gente vea que es culpa de Dios porque un vegano ahora en una UCI o porque un vegano en tal parte. Job no fue a ninguna clínica del mundo. En su casa sufrió las enfermedades y allí Dios le consolaba y le ayudaba. Dios no lo abandonó. Pero no tuvo que ir a aplicarse drogas, medicamentos, porque él sabía que eso lo destruía más. Él sabía que eso era la muerte. El mundo es el que busca todos esos mecanismos, busca todas esas drogas que lo acaban y lo mata más. Pero un hijo de Dios real, fiel, que haya creído a Dios, espera y toma las plantas naturales que Dios le ha dejado. Si es fiel, si es que Dios le ha permitido a Satanás enfermarlo o echarlo a una cárcel y ser cuestionado, él espera, él no se arrebata, él todo lo espera en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, si usted y yo somos fieles a Dios, el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen. Dios no puede finalizar el mensaje del tercer ángel, el último mensaje, la última advertencia para las personas que están esclavos en las tradiciones, en el vino de Babilonia, engañados por la iglesia, pastores, y piensan que lo que diga su pastor eso es, y engañados allí, Dios le abrirá los ojos. La única forma es Dios a través del mensaje del tercer ángel. Y de sus siervos lo llevarán, hablarán, pero son siervos que deben estar practicando la reforma pro salud estrictamente, viviendo la perfección de Dios sin mancha. Y 3, siendo una carta leída, para que Dios pueda evangelizar y convencer el mundo. Muchos van a salir, multitudes van a salir, y otros se quedarán, no creerán, quedarán en las tinieblas sumidos en lo malo y recibirán las 7 plagas, últimas 7 plagas postreras por su rebeldía, y sabrán qué es estar al lado de un tirano, y van a huir, van a llorar, van a clamar, van a esperar que ahora sí les hablen de Dios, van a buscar la palabra de Dios, van a pagar, van a dar de todo, pero ya no va a haber tiempo de gracia para ellos. ¿Por qué? Porque lo desperdiciaron todo. El mundo se perdió, no porque andaba en oscuridad y pecaba contra Dios, sino porque le llegó la luz y la rechazaron y trataron mal a los siervos de Dios, a los que le hablaban de salud, a los que le decían coman esto para que arregle esto, para que no dañe más el colon, no dañe el hígado, no dañe su mente. No pierda la memoria, no dañe sus ojitos, no quede ciego, y no creyeron. Le creyeron fue a todo lo malo que comía, a toda la mala alimentación, y por esa razón pues se perderán. Pero ya no va a ser por culpa del siervo de Dios. Así que el que quiera ser parte del mensaje de Elías, del tercer Elías, y Juan el Bautista, porque el hacha ya está puesta en la raíz del palo, debe de ser puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. Quiere decir, su vida debe ser una vida que refleje solo a Cristo Jesús, solo la justicia de Cristo en su carácter, en su vida, en sus modales, en todo, en su comida. No puede a media, no puede decir que es como Moisés manso y no lleva pureza, y viola la reforma pro salud, vive la reforma pro salud a medias, come harinas blancas y come harinas integrales, un revoltijo, come vegetales y come huevitos, toma leche, o come pollito, o come pescado de vez en cuando, o come cuajada. No, ya no puedes. Un hijo puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel no puede estar jugando con su salud, porque por esa razón es que muchas enfermedades pues los han atacado. Es por eso, es porque no hemos sido estrictos. Debemos de ser estrictos en todo, debemos de ser temperantes en todo, no podemos andar vacilando. Ya tenemos que tomar decisiones. Las 10 vírgenes despertaron, y 5 insensatas y 5 prudentes. Si usted quiere ser parte de las prudentes, o eres de las prudentes que comía huevos, leche, que porque todavía no era el tiempo, pues ya le tocó el tiempo. Si quiere ser parte, le toca vivir la reforma pro salud voluntariamente, si quiere. Pero digo si quiere, porque no es obligación. Dios no va a obligar a nadie. Ninguno de sus misioneros los va a obligar a que hagan parte de la reforma pro salud obligatorio. No, es voluntario. Este servicio es voluntario. El servicio a Dios es voluntario, donde yo le sirvo a Dios voluntario, sin esperar nada a cambio de nadie, ni de la iglesia, ni de los pastores, ni de nada, ni quejándome que no me dan, que no me hicieron. No, yo y Dios agradecido por lo que Él ha hecho por mí, porque vino a darme fuerzas para vencer el pecado, vencer los malos hábitos, vencer los malos costumbres, salir del lodo cenagoso. Gracias a Cristo, Él me da la fuerza, me da la fortaleza. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está a disposición. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Así que no tiene por qué tener temor. Si hay temor, hay miedo, es porque no se ha perfeccionado el amor. Y el amor se perfecciona a través de las tribulaciones, de muchas tribulaciones. Así que usted aquí no puede estar haciendo vacaciones, ni estar ahorrando para su pensión, para su vejez. No, aquí los siervos de Dios, la lucha no es contra carne y carne,
contra carne y sangre, no contra potestades, contra demonios, contra principados. El diablo haciendo la vida imposible a la obra que usted hace, oponiéndose por todos los lados, utilizando perros, animales, gente, amigos, papás, tíos, abuelos, pastores, toda persona medio convertida, todo proselito que haya doctrinado el pueblo medio convertido, que no haya sido puro como José, manso como Moisés, temperante como Daniel, y haya traído almas a Dios sin tener estas tres características en su vida, pues una persona medio convertida, pues déjeme decirle que lo único que ha traído es proselitos, y esos proselitos se van a levantar en contra del Evangelio, y usted también se va a levantar en contra del Evangelio porque no quiso. Así que no le pase lo que le pasó a Judas. Por la avaricia de la plata se va a acabar, la plata va a tener su discontinuidad, ya no se va a manejar plata, ya se va a manejar es un poder donde a usted le van a dar permiso con una tarjeta de comprar y vender. Así que, pero eso depende de usted si quiere quedarse con esto o quiere recibir la bendición de Dios, ser sellado por Dios, recibir preparación para este conflicto. Dios prepara a sus hijos, no nos va a mandar a pelear desarmados, no, vamos a tener el ángel que desde el día en que nació lo tenemos allí, pero solamente ha servido el ángel como testigo de todas las maldades que hemos hecho. Pero aquí, cuando estemos de parte de Dios, ya no va a servir solamente de testigo, sino va a servir como guardián y protector de sus hijos, guiándonos, agarrándonos de la mano, donde tenga que agarrarnos de la mano, sacándonos, ayudándonos, llevándonos de lugar en lugar, porque la obra de Dios no se hace, la obra del mensaje tercera en el último mensaje, el último pregón, se va a hacer sin plata, sin nada, sin carros, sin aviones, sin avionetas, sin influencias, sin nada. Los ángeles llevándonos de mano a mano a lugares de lugares y de lugar en lugar a donde Dios quiera que su mensaje llegue, a despertar a aquellos que están dormidos, aquellos que estaban en las tradiciones y estaban allí siendo enemigos de Dios, sirviéndole a Dios, amando a Dios, teniendo las verdades en su corazón, hasta donde las conocían. Cuando llegue el mensaje, pues ellos van a escuchar y van a salir corriendo del pecado que le hacía falta, de su ignorancia, las tradiciones, donde pensaba que no podía llevar la contraria al pastor, y entonces deshonraba a Dios por las tradiciones, pero en su ignorancia, porque los que ya sabemos, pues no podemos esperar hasta el último tiempo, porque ya sabemos que saludar dentro de una iglesia, dar mercado dentro de una iglesia, promover mercados dentro de una iglesia, para que la gente traiga, lo eche allí, de todo mercado, harinas, huevos, todo, y lo eche allí para darle a otro, eso está condenado por la Biblia en Mateo 6. Lea Mateo 6, está condenado adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ahí lo dice, léalo. Lea Mateo mismo lo de la oración, hacer oraciones de pie dentro de las sinagogas, iglesias, o en las casas cuando estoy haciendo el culto, o afuera, o cuando voy a hacer visitas, teniendo la oportunidad de arrodillarme, no lo hago, y lo hago allá con perros sucios, puercos, me arrodillo así, pues Dios no recibe eso, porque es un insulto a Dios. ¿Cómo voy a insultar a Dios yo a hacer un culto sucio, sudado, con perros, con animales? No, eso no lo acepta Dios. O el desorden, Dios es un Dios de orden. Debemos de tener un lugar limpio donde vamos a congregarnos con Dios, en la iglesia, en mi hogar, en los sitios donde vamos, barramos, limpiemos, digámosle a la gente, enseñémosle. Si la gente quiere, le decimos; si no quiere que hagamos así, prefieren los perros, los animales, las mujeres, pues déjalo, porque es que el evangelio no es obligar a nadie. Pero tampoco podemos ceder a ir a insultar a Dios para hacer la oración, para gratificar a estas personas que quieren la inmundicia, quieren estar en lo sucio, en las tradiciones de su papá, tradiciones de sus pastores, de sus iglesias. No podemos caer nosotros en ir a insultar a Dios, desacreditar a Dios, desechar a Dios, porque Dios no va a estar ahí. Que por darle el gusto al tío o al abuelo, que para ganárnoslo, no, señor. Que para llevarlo a la iglesia, entonces yo le celebro cumpleaños, le recibo todo tipo de comida o todo tipo de bebida. No, señor. Tengo que examinar qué cosas me dan, y de lo que me den, si está de acuerdo a Génesis 1:29, frutas o verduras, reciba y llévelo a la casa y se lo come en el momento que es, porque usted es una persona temperante, puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel.
Recíbale lo que sea, lo que esté mal, no lo reciba, dígale gracias vecino, esto no lo como porque esto ya le quitaron las propiedades de pan blanco, ya no tiene propiedades, ya no sirve, ya se volvió, ya al comérmelo yo, voy a destruir mi cuerpo, voy a tapar mi colon no va a poder evacuar bien, no va a taponar, y entonces me toca después ir al médico a que me meta mangueras por la parte de atrás, por delante, para vaciarme y vivir yo torturado toda la vida. No, vecino, gracias, esto no me lo como, muy amable. Yo como es este pan y digo las características. ¿Cómo es la característica del pan? ¿Cómo debe ser pan pesado? Pan que tenga toda la fibra y que usted mismo pueda darse cuenta, que usted mismo lo haga. Porque hoy con tanta mentira a las personas de los que hacen el pan, con tantas mañas por amor a hacer dinero, engañan a la misma gente, aún las tiendas naturistas, aún las personas que dicen que son cristianas, le meten cosas a las harinas que no deben meterle para ganar plata, para ganar popularidad, para tenerlos en establecimientos públicos, para que todo el mundo se lo compre, para mantenerlos allá en el Éxito o en Mega Redín. Tienen que con unas características del gobierno, donde tiene que utilizar ciertos químicos para preservarlos y regirse bajo unos regímenes del gobierno, unas características de la DIAN y de todas esas empresas que cuidan los alimentos, entre comillas, porque lo único que cuidan es el bolsillo de ellos, es para que les den plata, para dar permiso, tiene algunas características que violan los principios de Dios. Y muchos metidos en todas estas redes, que para poderle llegar al rico al pobre, eso no es el método de Dios. Usted puede llegar al rico al pobre con usted ser luz, ser sal y ser una carta leída, porque donde usted vaya, el pobre, el rico anda, lo ven. Así que usted no necesita ir a aliarse con el mundo, hacer el pan como el mundo le gusta, las galletas como el mundo le gusta, o el ponqué como el mundo le gusta, para atraerlo y pecar contra Dios. Sea la sal, sea luz y sea una carta leída. Eso es lo que Dios le pide a usted. Dios no le pide a usted camionetas, ni aviones, ni a motos último modelo, ni que salga corriendo para el campo allá, a salir corriendo asustado por la ley dominical, por miedo a que no le van a vender ni le van a comprar. Así como va con miedo se va a venir, porque después de que venga la ley dominical no va a haber tiendas por ningún lado, negocios en los campos, ningún lado. Entonces ese mismo miedo lo va a traer otra vez aquí a la ciudad. No tenga miedo, tenga a Cristo en el corazón, ame a Cristo, empiece a ser una persona negada, haga lo que Cristo hizo, mire a Cristo, rectifique a Cristo, mire cómo lo hizo Cristo, cómo vivió una vida negada, cómo lo maltrataron y Él no se dio a lo malo, vivió una vida perfecta, recta, sin tener necesidad de morir, murió por ti y por mí y sufrió las consecuencias que usted y yo teníamos que vivir, y fuera de eso fue maltratado sin tener necesidad, porque ese es el pecado atrevido, fue avergonzado por el pecado, porque ese es el pecado. A eso es lo que nosotros vemos como el pecado tan terrible. El pecado es atrevido y como nosotros amamos el pecado. Lo amamos pensando que el pecado trae algo bueno, no trae nada bueno. El pecado no trae sino vergüenza, dolor, sufrimiento. No trae sino pérdidas en el hogar, en los hijos, en la familia. ¿Cuántas esposas se murieron a temprana edad? Porque aunque cambiaron sus hábitos los últimos 5 años, no fueron fieles a Dios, se fueron detrás de la tradición de los hombres. No fueron fieles a Dios en todo. Cambiaron ciertos hábitos de la alimentación, pero no todas, no fueron estrictos. Comían demasiado, cosas aún buenas. Las cosas buenas cuando se comen en exceso también matan, enferman a las personas. Las cosas malas, en poquito o en mucho, son malas y acaban con el ser humano. Pero las cosas buenas también matan, pero no porque sean malas, sino porque el cuerpo necesita lo adecuado. Y por no saber, pues resultamos poniendo en aprieto a nuestro mismo cuerpo, y por eso el cuerpo tiene que reaccionar de causa, efecto, y por eso muchos veganos y vegetarianos hoy en consulta, en los médicos, utilizando los medios de los médicos del sistema que es para el mundo, utilizándolo ellos.
y ya no utiliza lo natural porque ya no le hace nada a lo natural por su misma rebeldía, porque no han puesto en práctica el régimen alimenticio. Lo tienen allá empolvado, tienen la Biblia, pero el régimen alimenticio, como les condenan sus hábitos, entonces lo tienen empolvado y se han hecho un mal ustedes mismos. No podemos, tenemos que desempolvar consejos sobre el régimen alimenticio, ministerio de curación. Tenemos que desempolvar todos los libros de salud, desempolvar el espíritu de profecía, desempolvar la Biblia y empezar a revisarla, y empezar a revisar y a vivir para con Dios, y empezar a vivir de acuerdo a Dios. Va a ser un poco más difícil, porque lo que usted y yo no hicimos en tiempo de paz, y nos la pasamos fue celebrando cumpleaños a mamá, al tío, a la iglesia, al pastor, construyendo iglesias y trayendo almas medio convertidas, haciendo grupos pequeños para celebrar cumpleaños, llevando de comer y riéndonos con la gente y celebrando cumpleaños, haciendo de todo y hablando de todo tipo de negocio. Perdimos el tiempo, ahora nos toca en el tiempo de angustia. Pero estamos a tiempo, no debemos quemar este último tiempo que nos queda y empecemos a tomar en serio el mensaje de Dios. Pero un siervo de Dios que lleve el mensaje, el tercer ángel y el último pregón, no puede sin estas tres características: puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. Manso, ¿por qué? Porque es que los mansos no son orgullosos, lo que Dios dice lo hacen, son sumisos, aceptan todo lo que le venga, enfermedades, dolor, que pierda la herencia, pierda al papá, la mamá, al tío, al abuelo, a los hijos, a los nietos, al vecino, por causa del amor de Cristo. Quiere decir, su vida no es mayor que la vida en Dios. Ama a su mamá, ama a su tío, ama a sus hijos, pero sus hijos lo rechazan porque no quieren vivir de acuerdo a Dios. Bueno, fue porque no quieren vivir ellos de acuerdo a Dios, pero usted no puede irse detrás del hijo por celebrarle un cumpleaños, por saludarlo dentro de la iglesia, por un registro allá que dio, que no dio. Eso es del mundo. Todo eso, todas las tradiciones que hay en las iglesias, de saludar dentro de la iglesia, dar anuncios dentro de la iglesia, hablar de negocios dentro de la iglesia, llámese el sábado, llámese otro día, dar todos esos tipos de anuncios, promover el orgullo, el egoísmo, pasar las mujeres medio convertidas a la iglesia, pintadas con uñas, darle la Santa Cena así, o las mujeres tomar la Santa Cena así, los hombres con peluqueados del mundo, con codicia, con pecados guardados, que Dios los conoce, pues Dios no puede obrar con ellos. Dios no puede obrar ni con ese pastor, ni con esos miembros que les gusta estar pecando y llevando plata, violando el sábado, hablando de negocios en la iglesia, en las juntas, comiendo, bebiendo, mal vestidos, irrespetando a Dios, insultando a Dios con lo que come. Usted insulta a Dios cuando come en exceso, insulta a Dios cuando no come lo de Génesis 1:29, lo que está en el régimen alimenticio, y Génesis 3:18. Insulta a Dios porque usted no cumple sus deberes, y mientras no cumpla sus deberes en la reforma pro salud, lo que come, en lo que viste, en lo que trabaja, pues Dios no puede cumplir sus promesas en usted. Así que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Son aquellos que le temen y le obedecemos en todo. Puros como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. Así que si usted está preparando, está pregonando, usted el que está haciendo bulla en las iglesias, buses, trayendo gente, bautizando, campaña, hablando de Daniel, santuario, aprovechándose, pero no ha hecho decisiones de proponer en su corazón, de vivir el evangelio de adentro, internamente, ser circuncidado de corazón, de adentro hacia afuera, está perdiendo el tiempo nuevamente y está haciendo las cosas mal, como lo ha venido haciendo 40, 50 años desde 1888, cuando se rechazó justificación por la fe. Miren los desastres que han habido. Muchas iglesias, la iglesia ha crecido a lo ancho, pero no a profundidad. Ahora la iglesia del Señor debe crecer a lo hondo, a lo profundo, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios nos bendiga, Dios nos dé fuerza. ¿Hay fuerzas en Jesús? Sí. ¿Hay fortaleza? Sí. ¿Qué tengo que tener yo? Pues lea Efesios 6, del 10 al 20, toda la armadura de Dios y las acechanzas del diablo. Allí está, para que se las ponga.
Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 11, está la naturaleza de Cristo y está las virtudes que Dios les da, lo que dice Primera de Pedro 2, 9. Pueblo santo, nación santo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cómo usted va a anunciar las virtudes de Cristo si no las conoce? No las vive en su corazón. Y una de las virtudes de Cristo es la fe. Esa es una virtud que Dios le da a sus hijos, fe. Un hombre espiritual de fe. De la fe cree todo lo que Dios dice, todo, no lo que el mundo dice. Lo que el mundo dice lo cuestiona y lo que Dios dice lo aplaude en oración, en ayuno. Tienen miedo al mundo lo que le habla, porque el mundo le habla 1000 palabras y de 1000 apurado una pizquita le habla verdad. Puras mentiras, por todos los lados mentira, engaño. Entonces la fe, le aumenta la fe. Entonces aumentar la fe al creerle a Cristo, entonces viene el conocimiento, el Señor le da el conocimiento a través de su palabra, empieza a conocer a Dios por experiencia propia, porque usted mismo por experiencia propia practica la verdad, le dice al Señor que la va a guardar en su corazón como un cofre para no pecar contra Dios, deja escribir los 10 mandamientos en el corazón y en la mente. Jesús está en su corazón, en su vida, Jesús es el que está dentro, Jesús es el que abre las puertas para cuando venga la tentación, Jesús le diga, ciérrele, eso no es de mío, es Él. Pero cuando Jesús no está en el corazón, pues por eso le abrimos la puerta a toda vanidad, de todo lo malo. Eso es dejar entrar a Cristo en el corazón, vivirlo. Entonces cuando Jesús está, entonces nos da esas virtudes, esa fe nos aumenta el conocimiento de todas las doctrinas, todas, de Génesis a Apocalipsis a profundidad, y a usted no le queda tiempo, hermano, en esta vida, de usted conocer la palabra de Dios. Por eso en la eternidad el Señor nos va a enseñar el plan, nos va a enseñar en el plan de la redención, nos lo va a enseñar paso a paso. Aquí nos va a dar lo necesario en el plan de la redención, pero vamos a estudiar por la eternidad, porque es muchísimo lo que necesitamos saber. Pero eso solamente son esas virtudes. Por eso somos tan flojos para dar fe de las doctrinas, dar fe de Dios. Y cualquier doctrina nos desubica, cualquier persona nos desubica, cualquier mentira nos desubica, porque no conocemos la palabra de Dios. El Señor se lo dijo a los escribas y fariseos, le dijo, ustedes ignoran las escrituras. Ignoran las escrituras, lo dijo a los jebuseos. Y a los escribas y fariseos les dicen, ustedes por las tradiciones pisotean mis mandamientos, ponen por encima la voz del hombre y la mía la dejan por debajo. El problema de los escribas y fariseos era que estudiaban, tenían mucho conocimiento de la Biblia, de la profecía, de la ley de Dios, decían que eran guardianes, pero creían era más a lo que dijera el hombre, el pastor, el sumo sacerdote, que lo que decía Cristo. Ahí eran las tradiciones, y eso es lo que está sumido el mundo hoy, y a eso es lo que viene el Señor con el fuerte pregón. Las evidencias están puestas por todos los lados. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de su mano. Y entonces de ahí del conocimiento a profundidad, en ayuno, en vigilias, pasando tiempo con Dios con delicia, eso era lo que Dios quería de su pueblo, que buscara su reino y su justicia, y las otras cosas vendrían por añadidura, no que saliera corriendo a buscar para la ropa, para pagar el recibo, para comer. No, lo hicieron mal. Lo hicieron mal porque el Señor lo dejó claro en Mateo 6, 33 y 34 y el 30 al 24 en adelante. Dice, los mundanos esto buscan, ellos se asustan por lo que visten, por lo que beben y por lo que comen. Ustedes no. Y aquí vemos cristianos asustados, buscando casas, buscando para el arriendo, buscando para la ropa, buscando para comer, y abandonaron el reino de Dios y su justicia, se fueron a la injusticia, y en la injusticia pues buscaron plata, tienen casa, tienen todo, pero no tienen salud, no tienen los hijos sanos, no tienen hogares, y si tienen hogares enfermos, no tienen nada, tienen plata pero enfermos, porque la condición de Dios es que debemos de cumplir los deberes para poder tener salud, paz y gozo.
Pero el diablo nos engañó que el gozo era tomar, beber, celebrar cumpleaños, estar vistiendo como el mundo vestía, comer como el mundo, todo lo que el mundo nos ofrecía, ser engañados, y por eso miles de cristianos pues cayeron en apostasía, pero el Señor lo permitió. Por eso el mensaje del tercer ángel va directamente para aquellos que creen lo que dicen sus pastores, sus iglesias, ciegos, y pecan contra Dios, porque sus iglesias pecan y las autorizan pecar, beber, escuchar música, género de música, bailar, tomar una cerveza, un vino, vestir con todo tipo de moda, tatuajes, aretes. Pues esas personas el Señor les va a abrir los ojos para que tomen decisiones, para que se den cuenta que cómo los tenía engañado a la iglesia y el pastor. Y entonces las personas saldrán corriendo. Es para ellos, este último mensaje es para ellos, que hacen cosas en sus iglesias, que Dios se las condena en Mateo 6, les condena las limosnas, dar en las iglesias, les condena a orar de pie, adentro, afuera, en todas partes, y les condena el ayuno, que lo hacen, ayunan, hacen vigilia, pero para hacerle daño a la persona, ayunan para seguir en adulterio, en fornicación, para seguir peleando con la gente, odiando, seguir tapando las verdades, pero el ayuno no lo toman como debe ser realmente, en secreto con Dios, en oración y obedeciendo, para ser abiertos sus ojos y para ser más manso, ser humilde, estar dispuesto a sufrir en un mundo que se pierde, en un mundo agresivo, en un mundo que son cabros, que son agresivos, que son lobos rapaces, son como las serpientes astutas para hacer el daño al malo. Era para eso, pero los escribas y fariseos lo tomaban para robar a la viuda, al huérfano, pelear, perseguir a los profetas, matarlos, hacerle daño a la iglesia, a la misma iglesia que decía que amaba, la estaban destruyendo. Así como destruían su cuerpo, con su mismo cuerpo lo que comían, lo destruían, pues ahí estaban destruyendo la misma iglesia que amaban. Estaban en la verdad, pero destruyéndola, destruyendo la verdad y diciendo que era que estaban amando la verdad cuando la estaban destruyendo. Destruyendo su cuerpo, comiendo pan blanco, de todo lo que el mundo le prendía, decían que era, y oraban por eso, destruyendo su cuerpo, sus dientes, y viendo cómo se le cayeron sus dientes, el hígado, el riñón, la mano, el dedo, ciegos, y aún así, reclámenle a Dios, pero ellos mismos, creyéndole al enemigo, al mundo, lo que le daba, destruyéndose, pues así estaban en la iglesia 3:14 y 18, la Odisea, en la verdad, y acabando con la misma iglesia, destruyéndola, cogiéndose sus diezmos, sus ofrendas, para vanidad, para todo, pero diciendo que estaban haciendo lo de Dios. Pero llegó el tiempo para que despierte su pueblo. Todas están despiertas, aquí han despertado, aquí despertó el falso sistema, despiertan las dos. Trigo y cizaña, las vírgenes prudentes, en todas las iglesias, en el sistema falso de iglesia, están las 5 prudentes, que tienen aceite, que claman, gimen, ven todo lo que están haciendo mal sus líderes, que los están induciendo a pecar, que los están induciendo a hacer cosas malas, pero piensan que como lo hacen, pues no es malo, pero allí están clamando en la luz que tienen. En el mundo lo mismo, las hijas de la gran ramera también despertaron las 10, 5 insensatas y 5 prudentes, y también allí gimen y claman las que ven cómo su iglesia han caído en apostasía, lloran, gimen, no hayan qué hacer, pero como el pastor les manda, les hace caso, pecando contra Dios. Ya les va a llegar el tiempo, ya les va a llegar el tiempo. Y a la 3:18 también, el Señor tiene allí en la 3:18 personas que gimen y claman, que le hacen caso a sus pastores y pecan contra Dios en medio de la verdad. Por eso la Odisea en la ceguera no va a dar este mensaje antes. El Señor en su misericordia a los que despertaron va a ayudar a esos que están ciegos, los va a abrir los ojos y que tomarán decisiones si quieren salirse de las decisiones de sus pastores, de su iglesia, y seguir a Cristo y sufrir, o quedarse con ellos y seguir combatiendo la verdad. Eso es lo que Dios va a hacer en el fuerte pregón del mensaje del tercer año.
Ya la finalización. Es eso lo que va a hacer. No es nada más. No es para reedificar y construir iglesias y llevar gente para bautizar. No, no, no. De esos van a salir miles y van a ser bautizados. Y van a ser bautizados por los ciegos. No, los ciegos estarán bautizando gente ellas mismas, medio convertidas, y bauticen miles. Pero Dios estará con sus siervos, dándole la autorización, bautizando a miles. Y entonces aquellos bautizando a miles para perseguirle en el celo, en la envidia, en el odio, para perseguir a aquellos que qué autoridad tienen para bautizar. Pero ya la autoridad del cielo, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, sanando, curando, Dios dándole dones a sus hijos que realmente aceptaron este mensaje. Pero estos ciegos, en las tradiciones, tendrán que tomar decisiones. Pero los que le van a hablar el mensaje del tercer ángel, ellos ya no son ciegos. Ellos ya están purificados, están con los dones de Dios, y Dios les dará su Espíritu Santo, derramará su Espíritu Santo más, le hará dones para manifestar su obra, para que esos que estaban ciegos pues puedan abrir sus ojos y salgan corriendo. Y después esos decididos, entregados a Dios, bautizados, porque ya bautizados con el Espíritu Santo primero, y segundo con el otro bautizo de señal, dispuesto a que los maten, le echen de la casa, los golpeen, los quiten de toda parte, los persigan, no les va a importar. Dios entonces los sellará a ellos, les dará el Espíritu Santo, los sellará y los va a preparar para ¿cómo se llama esto? Para el tiempo de angustia, para el tiempo de angustia, para ese tiempo de angustia, ese tiempo donde se va a escoger el trigo y la cizaña, y entonces el Señor va a preparar a sus hijos para que puedan soportar esos tiempos tan difíciles. Pero muchos van a morir, y los 144,000 van a estar juntos con aquellos que Dios dijo que no iban a morir. Primera de Pedro 2:9. Dice que Dios guarda a los suyos, los cuida, los reserva, pero que también va a guardar al impío para el castigo del tiempo final. Quiere decir que van a haber impíos en el tiempo final, justo con los justos, son los que van a llevar ya a acabar con el pueblo de Dios. Y cuando ya ellos ven que ya los tienen rodeados para acabarlo, es cuando el Señor ahí manifiesta un terremoto, divide la tierra, habla Él, se oscurece y empieza a hablar Dios con sus hijos, y el impío escuchando que habla Dios con sus hijos. El impío escuchando, atemorizados, pero van a estar hasta el final para que se dé cuenta cómo Dios obra con los justos, con los mansos de la tierra, que tanto sufrieron hambre, sufrieron dolor. Su vida fue difícil, su vida fue una vida de dolor, de sufrimiento, atacados por el orgulloso, por el activo, por el murmurador, con el que era desagradecido con Dios, que entre más tenía, más desagradecido era, más pedía, más quería tener y más era desafiante con Dios. Ahí se va a dar cuenta. Por eso las promesas de Dios se cumplen. Estamos en la recta final. Gloria a Dios. El tiempo es corto. Dios está dando el tiempo para que las 5 prudentes beneficie lo que tenga que beneficiar, cambiar lo que tenga que cambiar y tomar decisiones para Dios poderle dar los dones del Espíritu Santo para que den el último mensaje del tercer ángel y el fuerte pregón preparado. Y después los prepara también para el zarandeo duro, porque va a ser zarandeado duro. Los va a preparar, capacitar para ese tiempo de angustia tan duro, tan difícil. Así que no tenemos que tener miedo, porque las promesas de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Cuando empiecen a caer los juicios de Dios uno a uno y la gente llore, grite, gime como animales, peor que animales endiablados, porque ya serán poseídos por el enemigo directamente, entonces el Señor nos capacitará para poder soportar esos gemidos tan terribles, porque va a ser terrible, durísimo. Terrible, algo que usted no se va a imaginar, gente que se va a desmayar y no va a morir, y ese grupo, mucha gente va a desvanecerse, y mucha de esa gente que pasó hasta caer las plagas postreras,
muchos van a quedar vivos y van a tener que gemir el dolor, todo lo que despreciaron la reforma pro salud, rechazaron los remedios, despreciaron el pan integral, despreciaron la fruta, despreciaron todo lo que Dios les dio. Van a saber qué es la ira de Dios. Ahora están cayendo la ira de Dios, pero con misericordia. Van y toman medicamentos y se sanan el dolor, pero la causa sigue porque siguen cayendo al médico, siguen consiguiendo médicos, pero no alzan los ojos al cielo, porque son activos, son altaneros, desafían a Dios. Pues a estos, pues van a seguir siendo los mismos, porque Dios va a sacar a aquellos que activos, altaneros, pero creyendo que es un celo de Dios. Entonces Dios les va a dar la oportunidad que salga esa esclavitud de las iglesias, de los pastores, de sus tradiciones, de sus papás, de su mamá, para que salga a ser parte de la gran multitud. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude y que podamos estar atentos a que debemos de ser puros como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. ¿Hay solución? Sí. ¿Qué otra cosa hay que tener? Efesios 6, 10 al 20. Primera de Pedro, segunda de Pedro 2, 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 11. Son las virtudes que Dios le da a sus hijos. Dominio propio, le da santidad, le da bondad, y le da amor fraternal, y le da el amor ágape, el verdadero amor. Pero el verdadero amor no se puede ganar porque Dios dé mi amor y ya no. El verdadero amor es sufrido, según 1 Corintios 13. Lea dones para que usted sea el mismo en todas partes, la misma persona, no cambie. Esas son las virtudes que Dios le da para que anuncie las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir, las tinieblas no tenemos nada que envidiar de las tinieblas, lo que el mundo nos ofrece, lo que el mundo haga, su mafia, sus cosas, lo que tiene, nada nos tiene que persuadir, porque la luz de Dios es mucho más poderosa, es mucho más rica que las tinieblas. Y entonces eso es lo que va a llamar la atención del mundo. Pero nosotros, amando el mundo, las modas, comiendo como el mundo, pues las tinieblas por eso se jactan, se glorian. Pero ese cristiano, ¿qué me va a hablar? Si mire, anda igual a nosotros, es hipócrita, es fariseo. Pues claro, tienen razón, porque no hemos dejado que Dios nos transforme nuestro carácter, no hemos dejado entrar a Cristo en el corazón, no hemos aceptado la justicia de Cristo, por eso hemos sido injustos y hacemos cosas injustas. Pero los 144,000 sin pecado y sin mancha, eso es lo que Dios va a mostrar al mundo en el último mensaje del tercer ángel y el fuerte pregón. Se los va a mostrar con las cualidades, se los va a mostrar como Dios deseaba que el pueblo fuera. Se los va a mostrar en su pureza, se los va a mostrar, los va a convencer de pecado, de juicio y de justicia, y cada uno tomará las decisiones. Se queda con los vicios, las tinieblas, y recibe la condenación de las 7 plagas postreras, donde no habrá compasión ni misericordia, porque Dios es tardío con el pecado, odia el pecado, o se aparta del pecado aquellos que estaban bajo las tradiciones, no aquellos activos que saben lo que están haciendo y de frente lo hacen y no quieren. Pues Dios no puede hacer nada por ellos, no porque Dios no quiso, sino porque rechazaron. Así que eso es importante. También están los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5, 16 al 22, están los frutos de la carne que usted y yo debemos de mirar. Si los tenemos, tienen que salir uno a uno, porque así, con esos frutos de la carne, cualquier fruto de eso que haya en mi vida, yo no puedo recibir el Espíritu Santo, ser derramado el Espíritu Santo y recibir los dones para manifestar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. No puede, Dios no puede, en vasijas sucias no puede. Una sola mancha me va a impedir a mí el poder recibir recibir
doble porción del Espíritu Santo, una sola mancha. Por eso Efesios 1:4 dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos, primero, sin mancha. Segundo, sin pecado. Quiere decir que Dios no va a sellar, Dios no va a derramar su Espíritu Santo sobre alguien que juegue con el pecado, que sepa hacer lo bueno como lo sabía Faraón. Faraón sabía, había visto las señales de Dios, sí, pero se fue con un corazón obstinado, de frente, más de frente, obstinó y dijo, ¿quién es ese Dios? Así es la gente hoy en día. ¿Quién es Dios? Desafían a Dios colocando música, viendo novelas, viendo películas, vistiendo como el mundo, comiendo todo lo que el mundo les ofrece para destruir su salud, sus dientes. Tienen sus dientes pichos, tienen cabellos sus dientes, están sin piernas, están sin manos, ciegos, sin riñón, sin hígado, 10 operaciones, 15 operaciones, tantos tiros por ser ladrón, cuántos cuchillos le dieron y aún así sigue desafiando a Dios, sigue fumando marihuana, bazuco, sigue tomando, sigue escuchando música, sigue en las modas, sigue insultando, sigue haciendo manifestaciones y sigue desafiando a Dios diciendo, ¿quién es ese Dios? Ese faraón duro de corazón es este mundo que de fiesta en fiesta desafía a Dios tirando pólvora, escuchando música, adorando a sus ídolos en el fútbol, sea cualquier ídolo en el fútbol, en las canchas, en los gimnasios, con los perros, con los animales, con la idolatría. Ese desafiante, Dios al cielo no lo va a llevar. Es el que Dios no va a llevar al cielo porque habita tomando droga, por no cambiar sus hábitos, prefieren seguir tomando medicamentos que es mero veneno, que le puede dar un paro cardíaco y matarlo de una. Ese desafiante, Dios no lo va a llevar al cielo, el que va al brujo, al hechicero, al que va a que le lean la mano, al que cree en los muertos, en la brujería, el día de los brujos, el día de los niños, todos esos que creen en sus gobiernos, que reciben ayuda de sus gobiernos y adoran a sus gobiernos en todo lo que está haciendo daño y o se han metido a grupos al margen de la ley, Dios no los puede llevar al cielo si no se apartan de todo ese tipo de maldad, de todo convenio con las empresas o seguros con empresas. Todo eso se tienen que apartar los fieles de Dios, los hijos de Dios, ninguno, los 144,000, ninguno están incluidos en eso. Ellos no, y ellos cuando ven el fuerte pregón, todos esos que estaban agarrados a los gobiernos, al papá, al tío, las tradiciones, mucho amor al papá, a la mamá, no obedecía a Dios, pues tendría que tomar decisiones. Se queda con la mamá o el papá se queda con los hijos, con el dinero y recibe las 7 plagas postreras, se aparta del pecado. Las recibe por seguir en las tradiciones, en las modas del mundo, en la lujuria, o recibe al Espíritu Santo para ser guiados por Él y recibir persecución y hasta la muerte, pero recibir la vida eterna. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga a ser santos como Él santo. Y también Mateo 5, están las características, el elogio de Dios hacia sus fieles. Bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados los reconciliadores. Mire que aquí no hay cabida para odiar a nadie, para odiar a la gente del mundo, que porque come, porque viste así, que porque ven novelas, ven reality, se destruyen, entonces yo tengo que odiarla. No, aquí no hay que odiar a nadie, hay que orar por ellos. El problema es que para que la luz resplandezca, yo tengo que tener las virtudes. Para tener las virtudes, pues tengo que apartarme del pecado, para que el mundo vea a Cristo en mí y no vea las mismas rabias que ellos tienen, el mismo mal genio, los robos, el adulterio, la fornicación, la lascivia, masturbación, animales, vecinos deshonestos, vecinos que no dejan dormir a sus vecinos, que no le ponen frenos a los gatos, que le hacen bulla a sus vecinos, ni ellos mismos duermen por ser tan idólatras, dañando de los techos a los vecinos, pero no van ni le pagan el techo al vecino. Y si le venga vecino, allá el gato mío le dañó el techo, tome, qué pena vecino, disculpe, ¿no? No importa que le dañe al vecino lo que sea, a la huerta, lo que sea, más le hago daño. Esa gente es la que hace tanto daño. ¿Quién es? La gente que no está convertida, que es del mundo, porque eso dice la Biblia, no hagan sino robar, destruir y matar. Y vaya, dígale algo, verá, se pone como un tití bravo y quiere darle machete al vecino, y si le viene a decir otra vez lo mata, y entonces la persona anda con miedo, como si la vida fuera de él.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que, ¿qué? Los que le temen. Un hijo de Dios, Dios está con él adelante. Los ángeles están adelante, lo protegen, no está solo. Y lo que Dios permita, que lo roben, que le roben libros, que le roben en su casa, es porque Dios le abre las puertas, pero es Dios, pero él no cuestiona a Dios, pero no es porque él esté pecando. Porque muchos se burlan de los hijos de Dios, el por qué él sí es fiel, por qué le pasa eso, y por qué no tiene plata, y por qué no anda esto, y por qué él sí no tiene motos, como nosotros sí compramos carro, y mire cómo nos va bien. Y entonces piensan que es que andan en maldición y que ellos andan en bendición porque ellos sí tienen carros, casas y tienen de todo. Mentiras. Esa no es la forma de Dios bendecir. La bendición de Dios está la bendición de Dios se encuentra en Deuteronomio 28 del 1 al 14. Ahí dice las características de las bendiciones de Dios. Y las maldiciones se encuentran del 15, del mismo 28, capítulo 28, del 15 al 68, ahí se encuentran las maldiciones. La salud pésima, entran los enemigos a la hora que sea, a todo momento. Tiene miedo, no duerme ni de día ni de noche. A la noche quisiera que fuera de día, al día quisiera que fuera de noche. No tiene paz. Lea bien para que se dé cuenta. No es porque tenga camioneta y tenga guardaespaldas, tenga armas, confíe en hombres, es que usted ya es bendiciones de Dios. No, lea. Bendiciones de Dios si usted guarda sus mandamientos y los pone por obra. Y si guarda los mandamientos de Dios, pues guarda los mandamientos de la reforma pro salud, las leyes de salud. No las pisotea. La seguridad suya y mía está en guardar las leyes de la salud y las leyes morales de Dios. Esa es su seguridad. Ahí es donde está la protección. No es en la plata, no es en la camioneta, no es en la policía, no es en mi gobierno, no es en nadie. No es en su pastor, es en Dios, no es en su científico, en su médico. No puede recomendarle su alma a un médico, su salud a un médico, ni su alma a un pastor. Es a Cristo. Cristo se la reserva, se la cuida, bien cuidadita. Vaya a Él. Venid a mí todos los que estáis cargados y abatidos, que yo os haré descansar. Ahí está la promesa de Dios. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? ¿Quiere que Dios lo ayude? Pues búsquelo. Vaya como está, si tiene arete, tatuaje, ha robado, matado, es de todo, está haciendo lo malo, no importa, vaya a Él lo acepta como está, Él lo ayuda, pero a Cristo, no a una iglesia a bautizarse porque pierde el desarrollo, no es capaz, es a Cristo, y Cristo después le dice, vaya a mi santuario, vaya, preséntese, vaya, lleve esto, y usted va a ir con decencia, va a ir con respeto, y va a respetar a Cristo en todas partes, pero primero es a Él. No es primero una iglesia, primero un bautizo, primero es... No. Primero ir a Cristo, para que Cristo lo haga idóneo para el reino de los cielos. Dios lo bendiga, Dios lo ayude. Amén y amén.